El aire seco de Guadalajara se colaba por las ventanas abiertas de una casa modesta en la colonia Analco. Era una tarde de domingo, y el sol caía implacable sobre las tejas gastadas del vecindario. Dentro, el ambiente estaba cargado de tensión. El olor a frijoles recalentados apenas se percibía, porque lo que dominaba el espacio era el eco de los gritos de Esteban Ramírez, un hombre de 35 años, fornido por años de trabajo en la construcción, pero endurecido más por el rencor que por el esfuerzo. «¡Ya basta, mamá!», rugió con la voz quebrada por la rabia. «Toda mi vida me tuviste amarrado, nunca me diste lo que merecía». Frente a él, encorvada y con un rebozo gris que cubría su cabello canoso, estaba doña Rosa, su madre. Sus manos temblaban, no por la edad, sino por la herida que abrían aquellas palabras. Había trabajado décadas vendiendo en el mercado, preparando tortillas y atoles desde la madrugada, solo para que a su hijo nunca le faltara un plato de comida. Pero ahora lo veía transformado en un extraño, un hombre con los ojos nublados por el resentimiento. «Hijo», murmuró ella con voz casi apagada, «yo hice lo que pude con lo que tenía». Esteban golpeó la mesa con tal fuerza que los vasos de vidrio saltaron. La vecina de al lado, alertada por el estruendo, se asomó desde su ventana, pero cerró rápido al escuchar la discusión que crecía como un incendio. «Lo que pudiste no fue suficiente», gritó Esteban, señalando la puerta. «Lárgate de mi casa». Un silencio denso se apoderó del lugar. Doña Rosa lo miró fijamente, y en sus ojos se mezclaban lágrimas con un amor que no desaparecía, incluso ante la humillación. Tomó una bolsa de tela donde guardaba un par de mudas de ropa y con pasos lentos se dirigió a la salida. Antes de cruzar el umbral se detuvo. «Dios te bendiga, hijo», susurró. «Aunque me corras, yo siempre pediré por ti». El portazo sonó como un trueno en el corazón de Esteban. Afuera, los murmullos de los vecinos crecían, criticando, compadeciendo, juzgando. Doña Rosa se alejó por la calle empedrada, encorvada pero digna, mientras su hijo se quedaba de pie, con el pecho agitado y el rostro endurecido por la ira. El silencio volvió a adueñarse de la casa. Esteban respiraba con dificultad, mirando las paredes despintadas y los muebles viejos. Nada había cambiado físicamente, pero para él todo parecía distinto. El eco de su propia voz aún retumbaba en su mente, y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, una sensación amarga comenzaba a filtrarse en su pecho. En ese instante, entre las sombras de su soledad, se abrió un camino invisible que él todavía no podía ver. Era el inicio de un viaje inesperado, uno que lo llevaría más allá de su orgullo y lo enfrentaría con la verdad más dolorosa y sanadora de su vida. Antes de continuar con esta historia llena de lecciones de vida, te invito a suscribirte al canal para no perderte más relatos que transforman el corazón. Esteban se dejó caer en la silla de madera, respirando con dificultad. Afuera el bullicio del barrio continuaba. Los niños jugaban al fútbol en la calle, las señoras platicaban mientras lavaban ropa en pilas improvisadas y los vendedores ambulantes voceaban sus productos. Pero en su interior solo había un eco de vacío. Trató de convencerse. «Ahora sí, voy a vivir tranquilo, voy a vivir sin que nadie me esté recordando lo que no hice bien». Pero al cerrar los ojos, lo único que vio fue el rostro de su madre, el mismo rostro que lo había visto dar sus primeros pasos y que ahora se alejaba en silencio. El atardecer teñía de rojo las paredes desconchadas, como si la casa misma sangrara. Y en ese instante, sin saberlo, Esteban había abierto la puerta a un destino que lo sacudiría desde las raíces. Las noches en Tepatitlán de Morelos eran frías cuando Esteban era niño. La pequeña casa de adobe donde vivía con su madre apenas lograba contener el viento que se colaba por las rendijas. El techo de lámina crujía con cada ráfaga, y en las madrugadas él se despertaba temblando, buscando calor bajo las cobijas remendadas. Su madre, doña Rosa, siempre se levantaba antes del amanecer para prender el fogón con leña húmeda y preparar tortillas de maíz recién molido. A veces solo había frijoles para acompañarlas,
pero ella las servía con una sonrisa, como si fueran un banquete. «Come, hijo», le decía acariciando su cabello enmarañado. «Mañana será un día mejor». Pero Esteban, incluso de niño, sentía que ese mañana nunca llegaba. Veía a otros muchachos de la colonia estrenando zapatos, mientras los suyos tenían agujeros cubiertos con cartón. Escuchaba risas cuando sus compañeros llevaban lonches más completos, mientras él apenas mordía una tortilla con sal. En su corazón crecía una herida silenciosa, la idea de que siempre le faltaba algo. Su padre había desaparecido antes de que él cumpliera 5 años. Nadie hablaba mucho de eso. Algunos decían que se fue al norte, otros que se perdió en la bebida. Lo cierto es que nunca volvió. Y Esteban guardaba un resentimiento oculto hacia su madre por no haberlo retenido, como si ella tuviera la culpa de cargar sola con todo. Con los años, la carga de doña Rosa se hizo más pesada. Trabajaba en el mercado municipal, de pie todo el día vendiendo nopales, verduras y ocasionalmente tamales que ella misma preparaba en las noches. Llegaba a casa exhausta, con las manos hinchadas y la espalda doblada, pero siempre encontraba fuerzas para preguntarle a Esteban cómo había estado en la escuela. «No me interesa la escuela», le respondió él una tarde, arrojando los cuadernos sobre la mesa. «¿De qué me sirve estudiar si al final voy a terminar como tú, vendiendo en el mercado?» Las palabras fueron cuchillos para doña Rosa, aunque ella solo guardó silencio. Esa noche lloró en silencio, escondida en su cuarto, mientras Esteban dormía convencido de que tenía razón. A los 15 años, Esteban ya buscaba escapar de aquella vida que consideraba miserable. Encontró en las cantinas del barrio un refugio para su enojo. El olor a cerveza rancia y cigarros impregnaba su ropa, y las risas estridentes de los hombres mayores lo hacían sentir parte de algo más grande. Allí conoció a Mateo, un amigo de la infancia que había elegido otro camino: trabajar en un taller mecánico y colaborar en actividades de la iglesia. «No te vayas por ese rumbo, Esteban», le advirtió Mateo en una de esas noches cuando lo encontró en la esquina fumando. «Eso no te va a dejar nada bueno». «¿Y qué me queda entonces?», respondió Esteban con sarcasmo. «¿Ser pobre y conformarme, como mi madre?». Mateo bajó la mirada sabiendo que la herida de su amigo iba más allá de lo que podía entender en ese momento. El rencor siguió creciendo. Esteban trabajaba de vez en cuando en la construcción, pero el dinero se le iba en apuestas, alcohol y comidas rápidas. Cada vez que volvía a casa, encontraba a su madre esperándolo con un plato caliente y una palabra de ánimo, pero él lo interpretaba como lástima. «No necesito tu comida ni tus consejos», le gritaba a veces golpeando la puerta. «Lo que yo quiero es tener lo que nunca me diste». Ese resentimiento se convirtió en el motor de sus decisiones. Creía que el mundo le debía algo y culpaba a doña Rosa por no haberle dado la vida que él pensaba merecer. Lo que no comprendía era que detrás de cada sacrificio había amor, aunque él solo viera carencias. El corazón de Esteban se endurecía como el cemento que mezclaba en el trabajo, incapaz de reconocer la suavidad de las manos que lo habían criado. Y mientras más crecía su desprecio, más se alejaba de la única persona que jamás lo había abandonado. Aquel resentimiento, sembrado en la niñez, sería la chispa que más tarde lo llevaría a la ruptura definitiva. El calor del mediodía se metía por las rendijas de la casa de Esteban, espesando el aire con un olor a sudor y polvo. El hombre regresaba del trabajo, irritado porque le habían pagado menos de lo que esperaba. Su camisa estaba empapada y el sombrero de palma que llevaba colgaba de su mano como si pesara demasiado. Al entrar, encontró a su madre sentada en la mesa con un par de tortillas recién hechas y un guiso sencillo esperándolo. «Otra vez lo mismo, mamá», bufó Esteban, lanzando su sombrero contra la silla. «¿No entiendes que ya estoy cansado de comer como pobre?». Doña Rosa lo miró con paciencia, como si aquella queja fuera un eco de tantas anteriores. Sus manos ásperas y agrietadas acomodaban con cuidado las tortillas en un canasto. «Hijo, con lo poco que tenemos, siempre trato de darte lo mejor.
respondió ella con voz suave. No alcanza para lujos, pero hay alimento. Esa calma fue como gasolina en el fuego del resentimiento de Esteban. Golpeó la mesa con los nudillos, haciendo que los platos vibraran. Yo merezco más. No quiero seguir viviendo así. Tú nunca supiste darme nada mejor. Las palabras salieron como dardos envenenados. Doña Rosa apretó el rebozo contra su pecho, sintiendo que cada grito de su hijo era una herida abierta. Esteban, susurró, intentando acercarse. Yo siempre he hecho lo posible, trabajando día y noche. No sabes cuántas veces me privé de comer para que tú tuvieras algo en el plato. El hombre rió con sarcasmo, levantando la voz para que hasta los vecinos pudieran oírlo. ¿Y de qué me sirvió? Mírame, soy un fracasado. Ni casa propia tengo, ni dinero suficiente, ni respeto de nadie. Todo por culpa de tu mediocridad. El eco de sus gritos se expandió hasta la calle. Una vecina, doña Carmen, que barría la banqueta, detuvo su escoba y frunció el ceño. El murmullo comenzó a extenderse entre los vecinos. Otra vez Esteban discutiendo con su madre. Dentro de la casa, el ambiente se volvió irrespirable. El sudor corría por la frente de Esteban, mezclado con la rabia. Se levantó de golpe y señaló la puerta con el dedo tembloroso. «¡Lárgate!», tronó su voz grave, definitiva. «Esta ya no es tu casa». Doña Rosa quedó inmóvil, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Sus ojos, cargados de tristeza, buscaron un resquicio de ternura en el rostro endurecido de su hijo. No encontró ninguno. Tomó entonces una bolsa de tela, la misma donde guardaba su ropa más sencilla, y caminó hacia la salida con pasos arrastrados. Antes de cruzar la puerta, volvió la cabeza. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Hijo, no importa dónde esté, siempre serás mi sangre. Que Dios tenga misericordia de ti». El portazo sonó como un disparo. Afuera, los vecinos observaban con miradas de reproche y conmiseración. Doña Carmen corrió a alcanzarla, ayudándola a sostener la bolsa. Los murmullos crecieron. «Pobre señora, tanto que lo dio todo, y él la corre como a un perro». Esteban se quedó solo, con la respiración agitada. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que ahora podría vivir sin que nadie lo estorbara. Pero la casa parecía más vacía que nunca, como si las paredes mismas lo hubieran condenado al silencio. La rabia seguía bullendo en su pecho, pero en el fondo una grieta comenzaba a abrirse. Una grieta que él intentaba ignorar, sin saber que esa decisión lo marcaría para siempre. En la colonia, la noticia de la expulsión corría de boca en boca. Cada mirada que se posaba sobre él en las siguientes horas estaba cargada de juicio, y aunque Esteban fingía no importarle, algo en su interior empezaba a quebrarse. La ruptura estaba consumada. Lo que había sucedido en esa tarde no tenía marcha atrás. La tarde se fue apagando lentamente y el calor del día cedió su lugar a un viento fresco que se colaba por las rendijas de la casa. Esteban se quedó de pie en medio de la sala, con la respiración entrecortada y los puños aún apretados. Había corrido a su madre, la había humillado frente a todos, y sin embargo, en su pecho no sentía la victoria que había imaginado. El silencio que reinaba en la casa lo envolvía como una sombra espesa. Se dejó caer en la silla de madera, mirando la mesa donde todavía quedaban las tortillas tibias que Rosa había preparado antes de la pelea. El aroma del maíz recién hecho flotaba en el aire, pero ya no era un olor reconfortante. Se había convertido en un recordatorio punzante de lo que acababa de perder. «Esto es lo que quería», murmuró para sí mismo, como si intentara convencerse. «Por fin soy libre». Pero la palabra libre resonaba hueca, sin fuerza. Cada rincón de la casa parecía reprocharle. En la pared colgaba un cuadro viejo de la Virgen de Guadalupe, regalo de su madre, y al mirarlo sintió que la imagen lo observaba con una tristeza silenciosa. Esa noche, el cansancio lo venció y se recostó sin cenar. El sueño no trajo descanso, sino tormento. En su mente aparecieron imágenes de su niñez. Veía a su madre moliendo maíz en el metate,
sudando frente al fogón, pero cantando una canción suave para distraerlo del hambre. Recordaba las veces que ella lo abrazaba cuando tenía fiebre, colocando paños fríos en su frente y murmurando oraciones para que se aliviara. En medio del sueño escuchó su voz clara, como si aún estuviera a su lado. «Esteban, yo siempre hice lo que pude, hijo. No me guardes rencor». El hombre despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero solo encontró las sombras proyectadas por la luz de la luna que entraba por la ventana. El silencio era tan profundo que sentía que lo ahogaba. Se levantó y caminó por la casa. Cada objeto le traía recuerdos que intentaba expulsar: el comal ennegrecido, la silla donde su madre solía rezar con el rosario en las manos, el rebozo colgado en la esquina. Todo parecía impregnado de su presencia y al mismo tiempo vacío. «No necesito nada de esto», dijo en voz alta como queriendo desafiar sus propios pensamientos. Abrió la puerta y salió a la calle. El barrio estaba en calma. Algunos vecinos charlaban en voz baja, otros cerraban sus puestos después de la jornada. Sintió las miradas clavadas en su espalda, miradas de juicio que le pesaban como piedras. Caminó sin rumbo, tratando de escapar de lo que llevaba dentro. Al volver, el cansancio lo arrastró otra vez a la cama, pero el descanso no llegó. Nuevos sueños lo persiguieron. En uno de ellos, veía a su madre sentada sola en la banqueta, con la mirada perdida y un rosario en las manos desgastadas. En otro, se veía a sí mismo de niño, corriendo hacia ella cuando caía y se raspaba las rodillas, buscando consuelo en sus brazos. El contraste con la realidad era insoportable. Al amanecer, el gallo de un vecino lo despertó. La claridad del día no trajo alivio, sino un peso mayor. La casa, sin la voz de Rosa ni su andar pausado, parecía un cascarón vacío. El café que intentó preparar sabía amargo, y hasta el simple acto de sentarse a desayunar en soledad le resultaba insoportable. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, en lo más profundo comenzaba a surgir un sentimiento que no conocía: el arrepentimiento. Aún era leve, apenas un murmullo, pero suficiente para incomodarlo. Ese vacío, que al principio confundió con libertad, pronto se transformaría en un tormento imposible de ignorar. El calor de la tarde caía como plomo sobre Guadalajara. Esteban, con la garganta reseca y la mente aturdida, buscó refugio en una cantina de la zona centro. El lugar estaba impregnado del olor a cerveza derramada, humo de cigarro y sudor acumulado. La luz amarillenta de los focos colgantes iluminaba apenas las mesas de madera rayadas por los años. Pidió una botella barata de tequila y comenzó a beber a grandes sorbos, como si el ardor del alcohol pudiera borrar el eco de la voz de su madre en sus sueños. Pero entre más bebía, más regresaban los recuerdos. El vacío que lo perseguía se hacía más grande, y él intentaba llenarlo con gritos y carcajadas forzadas. «Otra ronda», ordenó con voz pastosa al cantinero, golpeando la mesa. En la esquina, un hombre lo observaba en silencio. Vestía ropa sencilla, una camisa de manta limpia y un sombrero desgastado. Sus manos, curtidas por el trabajo, descansaban sobre la mesa con calma. Cuando Esteban notó su mirada, frunció el ceño. «¿Y tú qué ves?», escupió con arrogancia. El hombre sonrió apenas, como quien entiende más de lo que dice. Se levantó y caminó hacia él. «No veo nada que no haya visto antes», respondió con voz tranquila. «Solo un hombre peleando contra sí mismo». Esteban soltó una carcajada sarcástica. «¿Ahora resulta que eres filósofo?». «No», dijo el hombre, sentándose frente a él. «Solo soy alguien que sabe lo que significa cargar con heridas viejas. Me llamo Jesús Moreno». El nombre hizo que Esteban alzara una ceja, entre divertido y molesto. «Jesús, ¿eh? Pues ilumíname entonces. ¿Qué sabes tú de mis heridas?». Jesús lo miró sin prisa, como quien no teme al silencio. «Sé que quien desprecia a su madre, desprecia sus propias raíces», dijo al fin, con una firmeza serena. «Y tarde o temprano, ese vacío lo alcanza». Las palabras fueron como un golpe en el estómago de Esteban.
dio un manotazo a la mesa, haciendo temblar los vasos. «No sabes nada de mí», gruñó con el rostro enrojecido. «Mi madre me arruinó la vida, ¿entiendes? Ella tiene la culpa de todo». Jesús no apartó la mirada. Sus ojos transmitían compasión, no juicio. «No, Esteban, ella no arruinó tu vida. El rencor que llevas dentro es el que lo está haciendo». El silencio que siguió fue pesado. Esteban sintió un nudo en la garganta, pero lo disfrazó con una risa amarga. «Vete al diablo con tus sermones», escupió, levantándose tambaleante. «Yo no necesito que un campesino venido de sabe dónde me diga cómo vivir». Jesús permaneció sentado, tranquilo, como si las ofensas no lo alcanzaran. «No te digo cómo vivir», respondió con suavidad. «Solo te recuerdo que aún tienes oportunidad de elegir un camino distinto». Esteban se alejó tambaleando, con el eco de esas palabras persiguiéndolo. Afuera, la noche comenzaba a caer, y las luces de los puestos callejeros iluminaban la calle con destellos cálidos. Compró otro trago en un expendio, intentando borrar lo que había escuchado, pero no pudo. La voz de Jesús se repetía en su mente como una campana. Quien desprecia a su madre, desprecia sus propias raíces. Apoyado contra una pared, respiró agitado. Sintió que el alcohol ya no le daba alivio, sino un peso insoportable. «¿Y si tuviera razón?», susurró entre dientes, aunque de inmediato sacudió la cabeza con furia. «No, ella es la culpable, no yo». Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la duda se había sembrado, y esa duda comenzaría a crecer en su interior, aunque él se empeñara en negarla. El sol apenas despuntaba sobre Guadalajara cuando Esteban salió de casa rumbo a la obra. Sus ojos estaban enrojecidos por la desvelada y su cuerpo todavía cargaba el cansancio de la borrachera de la noche anterior. Caminaba con pasos pesados, mascullando insultos contra el mundo entero. «No más trabajo y trabajo, y nunca salgo de lo mismo», se quejaba entre dientes, frotándose el rostro. La obra estaba en una colonia nueva, un edificio en construcción que prometía departamentos modernos. Los demás albañiles ya estaban en sus puestos, mezclando cemento, cargando tabiques y siguiendo las órdenes del maestro de obra. Cuando Esteban llegó, el reloj ya marcaba casi las 9 de la mañana. «Otra vez tarde, Ramírez», gritó el capataz, un hombre robusto con sombrero y bigote grueso. «¿Qué te crees, que aquí te vamos a estar esperando?» Esteban resopló con desdén. «Ya estoy aquí, ¿no? Pues póngame a trabajar». El capataz lo fulminó con la mirada, pero decidió darle una oportunidad más. Lo envió a cargar costales de cemento. Esteban avanzó tambaleante, sudando más de lo normal. A mitad del trabajo, tropezó y dejó caer un costal entero, levantando una nube de polvo gris que hizo toser a todos. «¡Maldito irresponsable!», bramó el capataz. «Ese costal lo tienes que pagar tú». Los compañeros lo miraban con disgusto. Algunos cuchicheaban entre sí. «Siempre viene crudo. Ese Esteban ya no sirve para nada». La vergüenza le ardió en la cara, pero en vez de reconocer su error, soltó una maldición y arrojó los guantes al suelo. «Si no les gusta cómo trabajo, búsquense a otro», gritó. Ese mismo día, el capataz le descontó del sueldo el costo del material dañado y lo despidió frente a todos. Esteban, con el orgullo herido, salió de la obra mascullando improperios, pero en el fondo sabía que la culpa era suya. Al volver a su casa, el hambre lo golpeó. Revisó la alacena y apenas encontró un poco de arroz y una lata abollada de sardinas. La despensa estaba vacía, y no había nadie que llenara los frascos de vidrio con frijoles como solía hacerlo su madre. Pasaron los días, y la situación empeoró. Intentó conseguir trabajo en otras obras, pero los rumores corrían rápido. Nadie quería contratar a un albañil conocido por llegar tarde, crudo y problemático. Cada rechazo era como un ladrillo más sobre su espalda. Una tarde, mientras vagaba por el centro, se encontró nuevamente con Jesús Moreno. El campesino lo reconoció enseguida y lo saludó con una sonrisa serena. «Esteban, ¿cómo estás?». El aludido bufó con fastidio. «¿A ti qué te importa?». Jesús lo miró sin alterarse.
Te ves cansado, hermano. Si quieres, hay trabajo en el campo. No paga mucho, pero es honrado. Esteban frunció el ceño, ofendido. Yo trabajar en el campo, por favor. Eso es para gente sin aspiraciones. Jesús inclinó la cabeza con calma. El trabajo no deshonra a nadie, Esteban. Lo que nos hunde es el orgullo. Las palabras calaron hondo, pero Esteban las ahogó con una risa amarga. Quédate con tus sermones de campesino. Yo no necesito tu lástima. Jesús lo observó unos segundos más, con compasión en los ojos, y luego se despidió sin insistir. Cuando la figura del campesino se perdió entre la multitud, Esteban sintió un extraño vacío. No quería admitirlo, pero algo en la voz de aquel hombre lo había tocado. Aún así, se convenció de que podía salir adelante solo, aunque cada día las puertas se cerraban más frente a él. Esa noche, el hambre volvió a su estómago como un golpe seco. El orgullo le impedía buscar a su madre, y la soledad se hacía cada vez más insoportable. No lo sabía aún, pero la caída apenas había comenzado. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de derrotas para Esteban. Con cada puerta cerrada en las obras de construcción, su desesperación crecía. El dinero que guardaba en una cajita de metal se agotó rápido. Lo poco que quedaba se le fue en botellas baratas de licor y en apuestas fallidas en un local de maquinitas del barrio. El sonido metálico de las máquinas, con sus luces intermitentes, parecía burlarse de él cada vez que perdía. Volvía a su casa tambaleando, con el aliento impregnado de alcohol y un vacío que ni la bebida podía llenar. Las paredes descascaradas se sentían cada vez más estrechas, como si lo asfixiaran. Se dejaba caer en la cama sin quitarse la ropa, hundiéndose en un sueño turbulento lleno de voces que lo acusaban. Una tarde, después de perder hasta las monedas que llevaba para cenar, caminó sin rumbo por las calles. Al doblar una esquina, sus pasos lo llevaron frente a la iglesia del barrio. Las campanas repicaban llamando a misa, y la gente entraba con velas y flores en las manos. Entre ellos, Esteban vio a su madre. Doña Rosa avanzaba despacio, apoyada en un bastón improvisado. Su rostro mostraba cansancio, pero también serenidad. Esteban se quedó clavado en la acera, incapaz de moverse. Sintió cómo un nudo le cerraba la garganta. «Mamá», murmuró apenas, pero no tuvo el valor de acercarse. Se escondió tras un poste, observando cómo ella entraba al templo y se arrodillaba en la primera fila. Las veladoras iluminaban su rostro arrugado, y aunque parecía frágil, su expresión estaba llena de paz. Esteban sintió un golpe en el pecho. Allí estaba la mujer a la que había echado de su vida, y aún así, ella parecía más fuerte que él. «¿Por qué sigo huyendo?», se preguntó con rabia contenida. No encontró respuesta. Se dio la vuelta y se alejó apresuradamente, como si el simple hecho de mirarla lo desarmara. Esa noche, mientras se perdía en otra borrachera, la figura de su madre en la iglesia regresaba una y otra vez a su mente. Intentó ahogarla con tragos, pero la imagen persistía, iluminada por las velas, rezando por él seguramente, aún después de todo. El alcohol comenzaba a destruirlo. Su cuerpo se debilitaba, sus manos temblaban incluso cuando no bebía. Los vecinos notaban el cambio. Su ropa estaba más sucia, sus pasos más torpes y sus palabras cargadas de amargura. Los niños que antes lo saludaban en la calle ahora se apartaban, murmurando entre ellos: «Ahí va Esteban, el borracho del barrio». Una noche, cuando tambaleaba de regreso a casa, se encontró nuevamente con la mirada serena de Jesús Moreno. El campesino estaba parado cerca de un puesto de tacos, observándolo en silencio. «No puedes seguir así, Esteban», dijo Jesús con voz firme pero tranquila. «Te estás matando poco a poco». «Déjame en paz», gruñó Esteban con los ojos vidriosos. «Yo no necesito tu compasión». Jesús no se movió. «No es compasión, es preocupación. Y aunque no lo creas, alguien todavía espera que cambies». Las palabras cayeron como un martillazo en el corazón de Esteban. Sabía a quién se refería. Pero su orgullo fue más fuerte. Lo empujó y siguió caminando, aunque en su interior sentía que aquellas frases lo perseguían como ecos imposibles de apagar. Al llegar a su cama,
se derrumbó sin fuerzas. Sus sueños fueron más intensos que nunca. Veía a su madre llamándolo por su nombre, extendiendo las manos hacia él, mientras un muro invisible los separaba. Al otro lado, Jesús lo miraba en silencio, como un testigo paciente de su caída. Despertó sudando, con el corazón acelerado. El deterioro ya no era solo físico, su alma estaba resquebrajándose, y aunque intentaba negarlo, algo dentro de él suplicaba por ayuda. La tormenta comenzó de repente, con un viento fuerte que levantaba polvo y hacía rechinar las ventanas de las casas. El cielo de Guadalajara se oscureció en cuestión de minutos y pronto la lluvia golpeaba las calles con una fuerza que hacía correr ríos de agua por las banquetas. Esteban, con el cuerpo debilitado por la bebida y el estómago vacío, caminaba tambaleando bajo el aguacero. La ropa se le pegaba al cuerpo, pesada y fría, mientras sus zapatos desgastados chapoteaban en el agua lodosa. Trató de avanzar, pero el suelo resbaladizo lo traicionó. Cayó de rodillas y luego de espaldas, quedando tendido en medio de la calle. El agua le corría por el rostro, mezclándose con el sabor agrio del alcohol en su boca. Intentó levantarse, pero no pudo. Un mareo lo dejó paralizado, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. ¿Será que aquí acabo?, murmuró con la voz quebrada mirando al cielo oscuro. De pronto, una sombra se inclinó sobre él. Una mano firme lo sostuvo por el brazo, levantándolo con paciencia. Era Jesús Moreno. «Levántate, Esteban, este no es tu final», dijo con voz serena, aunque el agua le empapaba tanto como a él. Esteban lo miró con ojos turbios, entre rabia y vergüenza. «¿Otra vez tú?», balbuceó. «¿Qué haces aquí?». Jesús lo sostuvo sin soltarlo. «Pasaba por el barrio. No podía dejarte tirado. Ven conmigo». Sin fuerzas para resistirse, Esteban se dejó guiar. Caminaron bajo la lluvia hasta una pequeña casa en las afueras. El interior era humilde: paredes de adobe, un fogón humeante, muebles de madera sencilla. Allí los esperaba María Elena, la esposa de Jesús, una mujer de mirada bondadosa y manos rápidas, que enseguida puso una olla sobre el fuego. «Está empapado», dijo ella, colocando una cobija sobre los hombros de Esteban. «Siéntese, por favor». El olor a frijoles recién cocidos llenaba la casa, mezclado con el aroma del café de olla. Esteban, temblando, aceptó el plato que le sirvieron. Dio el primer bocado y se quedó inmóvil. Ese sabor tan simple y tan cálido lo llevó de golpe a su infancia. Recordó las noches en que su madre le servía frijoles con tortillas hechas a mano, cuando aún creía que todo podía mejorar. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de ocultarlo bajando la cabeza. Jesús, sentado frente a él, lo observaba en silencio. «¿Por qué haces esto?», preguntó Esteban al fin con voz áspera. «Ni siquiera me conoces bien». Jesús sonrió con calma. «Porque todos merecemos un gesto de humanidad. Hoy es contigo, mañana quizá con otro». El silencio llenó el cuarto. El crujir del fuego y el repiqueteo de la lluvia en el techo eran el único acompañamiento. María Elena colocó más tortillas calientes en la mesa y dijo suavemente: «Nadie se pierde del todo mientras tenga un lugar donde sentarse a la mesa». Las palabras golpearon el corazón de Esteban con una fuerza inesperada. Sintió que algo dentro de él comenzaba a ceder, aunque aún se resistía. Terminó el plato en silencio. Luego, con la voz ronca, dijo: «No soy buena compañía. Mejor me voy». Jesús negó despacio: «Quédate esta noche. Afuera la tormenta no da tregua. Aquí hay un techo, y mañana será otro día». Esteban dudó. El orgullo quería hacerlo salir, pero el cansancio y la calidez del hogar lo vencieron. Aceptó quedarse. Esa noche, recostado en un catre sencillo, escuchaba el murmullo de la lluvia y las voces apagadas de Jesús y María Elena hablando en la cocina. Por primera vez en semanas, no se sintió completamente solo. No entendía por qué, pero esa bondad inesperada comenzaba a abrir una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón.
El amanecer llegó con un canto de gallos y el aroma del café de olla que se colaba por toda la casa. Esteban abrió los ojos en el catre donde había dormido. La cobija áspera lo había protegido del frío, y por primera vez en mucho tiempo no despertó con resaca, aunque la pesadez de su corazón seguía allí. Se incorporó despacio, frotándose el rostro. En la cocina, Jesús ya estaba de pie, lavando sus manos tras avivar el fogón. María Elena molía maíz en el metate, y el golpeteo rítmico llenaba el ambiente de una cadencia hogareña. «Buenos días», murmuró Esteban con la voz ronca. «Buenos días», respondió Jesús dándole una taza caliente. «El café ayuda a despejar la mente». El sabor dulce y especiado recorrió la garganta de Esteban como un abrazo. No recordaba la última vez que había tomado algo que no fuera alcohol. Se sentó frente a Jesús, evitando su mirada, hasta que el silencio se volvió incómodo. «¿Por qué me ayudaste ayer?», preguntó de pronto. «No lo entiendo». Jesús lo miró con serenidad. «Porque sé lo que es sentirse perdido. Yo también cargué con rencores». Esteban arqueó las cejas, incrédulo. «¿Tú? Si pareces tan tranquilo». Jesús sonrió con tristeza. «Perdí a mi madre cuando era joven. No tuve tiempo de agradecerle todo lo que hizo. Pero aprendí que honrarla no era quedarme en la culpa, sino vivir de manera que ella se sintiera orgullosa, donde quiera que esté». Las palabras calaron hondo. Esteban bajó la vista hacia la taza, viendo su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Recordó el rostro de su madre la última vez que la vio, las lágrimas en sus ojos, su voz temblorosa deseándole bendiciones. La imagen le apretó el pecho como un puño invisible. Esa noche, al regresar a casa, los sueños se intensificaron. En uno de ellos se veía de niño, sentado en una mesa pequeña, mientras doña Rosa le servía un taco de frijoles y le sonreía, a pesar de que ella misma no comía. En otro se encontraba corriendo bajo la lluvia, y su madre lo esperaba con una toalla para secarlo, arropándolo con ternura. «Siempre hice lo que pude, hijo», decía la voz en el sueño. «Nunca fue suficiente para ti, pero fue todo lo que tuve». Esteban despertó con lágrimas en los ojos, algo que no le pasaba desde la infancia. Se sentó en la cama, respirando agitadamente, con una sensación de vacío y arrepentimiento que ya no podía negar. El día siguiente, regresó al campo donde Jesús trabajaba. El campesino estaba acomodando costales de maíz en una carreta. Al verlo llegar, le dedicó una sonrisa tranquila. «Creí que no volverías», dijo. Esteban bajó la cabeza. «Yo no sé por qué vine». Jesús lo observó con atención, pero sin presionarlo. «Quizá viniste porque ya no quieres seguir cargando con tanto peso». Esteban tragó saliva. Su orgullo quería callar, pero las palabras brotaron como un desahogo. «No dejo de soñar con ella, con mi madre, y cada vez me pregunto si hice lo correcto». Jesús apoyó una mano firme en su hombro. El corazón siempre sabe la verdad, aunque uno intente taparla. El aire del campo olía a tierra mojada por la tormenta del día anterior. El sol se alzaba lento, iluminando los surcos donde la vida volvía a germinar. Esteban, por primera vez, sintió que tal vez aún había una posibilidad de empezar de nuevo. No lo sabía con certeza, pero algo dentro de él estaba despertando. Y aunque el camino sería largo, ese primer destello de conciencia marcaba el inicio de una transformación inevitable. El aire del barrio estaba cargado de un calor pegajoso cuando Esteban escuchó los pasos firmes detrás de él. Giró la cabeza y sintió un escalofrío. Don Rogelio, un prestamista conocido por su dureza, lo seguía con dos hombres fornidos. Sus trajes baratos contrastaban con las cadenas de oro gruesas que colgaban de sus cuellos. «Ramírez», tronó la voz ronca de Rogelio. «Tenemos cuentas pendientes». Esteban se detuvo en seco. Sabía bien a qué se refería. Meses atrás había pedido dinero para sus apuestas, convencido de que multiplicaría la suma. Todo lo perdió. Desde entonces había evitado cruzarse con él, pero la suerte se le acababa. «No tengo dinero ahora»,
balbuceó intentando mantener la calma. Rogelio se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eso no me importa. Lo que quiero es que cumplas, y si no pagas con dinero, pagarás de otra manera. Uno de los hombres lo empujó contra la pared. El golpe lo dejó sin aire. Esteban intentó zafarse, pero las manos fuertes lo inmovilizaron. «Te daré una semana», continuó Rogelio, acercando su rostro al suyo. «Si no me pagas, olvídate de lo poco que tienes. Y créeme, no solo tú vas a sufrir». El corazón de Esteban latía con fuerza descontrolada. Sintió miedo verdadero, distinto al que provocaba el vacío de su soledad. Este miedo era tangible, punzante, como una amenaza que podía destruirlo todo. Cuando lo soltaron, cayó al suelo con las piernas temblorosas. Rogelio y sus hombres se marcharon riendo, dejando tras de sí una nube de polvo y el eco de una sentencia que parecía definitiva. Esa noche, Esteban no pudo dormir. El recuerdo de las manos apretando su cuello y la mirada helada del prestamista lo mantenían despierto. Cada crujido de la casa lo hacía saltar, pensando que venían por él. Al día siguiente, buscó a Jesús. Lo encontró en el campo acomodando sacos de semillas. Se acercó con pasos inseguros. «Jesús», dijo con voz quebrada, «necesito ayuda». El campesino lo miró con calma, dejando a un lado el costal que cargaba. «¿Qué sucede, Esteban?». Él vaciló, tragando saliva antes de soltar la verdad. «Le debo dinero a un hombre, a un prestamista. No puedo pagar», me amenazó. «Dice que si en una semana no le doy lo que pide, me va a destruir la vida». Jesús lo escuchó en silencio. Cuando Esteban terminó, sus ojos mostraban preocupación, pero no sorpresa. «Los caminos fáciles siempre terminan en cadenas», dijo con firmeza. «¿Cuánto debes?». «Más de lo que puedo juntar», respondió Esteban con desesperación. «No sé qué hacer». Jesús reflexionó unos segundos. «Aquí en el campo siempre hay trabajo. No se gana mucho, pero el pan es limpio. Si decides quedarte, tendrás un techo y comida. Y lo más importante, tendrás un inicio diferente». Esteban apretó los puños, luchando contra la vergüenza. «Yo no sé nada de sembrar». «Se aprende», contestó Jesús, colocando una mano firme en su hombro. «Pero lo primero es decidir si quieres seguir cayendo o empezar a levantarte». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Por primera vez, Esteban no respondió con sarcasmo ni con gritos. Bajó la cabeza derrotado y murmuró: «No quiero seguir así». Jesús asintió. «Entonces empieza aquí. Lo demás, poco a poco, se resolverá». El sonido del viento entre los surcos del campo acompañó aquel pacto silencioso. Esteban comprendió que la amenaza de Rogelio no era solo un problema externo. Era el reflejo de todas las malas decisiones que lo habían arrastrado hasta ese punto. Y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, también nació una chispa de determinación. Ese día, con las manos aún temblorosas por el recuerdo de la amenaza, decidió quedarse en el campo. No sabía si eso bastaría para librarse de sus deudas, pero intuía que sería el primer paso hacia un cambio más profundo. El sol comenzaba a calentar los surcos húmedos del campo cuando Esteban tomó por primera vez una pala en sus manos. El aire olía a tierra fresca, a hierba mojada, y el canto de los pájaros rompía el silencio de la mañana. Sus músculos, acostumbrados a la rudeza de la construcción, no encontraban diferencia en el peso del trabajo, pero sí en su sentido. Aquí no levantaba paredes muertas. Aquí ayudaba a que la vida brotara. Jesús lo observaba con calma, corrigiendo sus movimientos. «No es solo fuerza, Esteban, es paciencia. La tierra necesita respeto, igual que las personas». Esteban asintió en silencio, limpiándose el sudor con la manga. Cada palada era un recordatorio de su deuda, de su caída, pero también de su oportunidad de recomenzar. Las jornadas eran largas. Desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba tras los cerros, cargaba costales de maíz, acomodaba herramientas y aprendía a sembrar. Sus manos, ya endurecidas por los años de albañil,
Adquirieron nuevas cicatrices, esta vez limpias, sin olor a alcohol ni humo de cantina. Por las noches compartía la mesa con Jesús y María Elena. El pan de maíz, los frijoles y el café de olla tenían un sabor distinto, sabían a dignidad. Poco a poco Esteban comenzó a hablar menos de sí mismo y más a escuchar. Descubría historias sencillas de esfuerzo, y en ellas hallaba lecciones que ningún sermón ni regaño le habían enseñado antes. Una tarde, agotado, se dejó caer bajo la sombra de un mezquite. Sus manos estaban llenas de tierra y sus uñas ennegrecidas, pero sentía una paz que desconocía. Jesús se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansado», respondió Esteban respirando hondo. «Pero es distinto. No sé cómo explicarlo». Jesús sonrió. «Así se siente cuando trabajas con propósito». El silencio se alargó entre ellos, acompañado por el canto de los grillos que anunciaban la tarde. Esteban rompió la pausa con un suspiro profundo. «He vivido equivocado, Jesús. Pensé que la vida me debía algo, cuando en realidad yo era el que se negaba a ver lo que tenía». Jesús lo miró fijamente. Reconocerlo ya es un primer paso. El siguiente es demostrarlo con acciones. Al escuchar eso, Esteban recordó el rostro de su madre. La vio en su memoria, inclinada sobre el metate, moliendo maíz con las manos cansadas, mientras él se quejaba del ruido. Sintió un nudo en la garganta. «La traté peor de lo que cualquiera merece, y aún así, ella me bendijo cuando la corrí de mi casa». Jesús colocó una mano firme sobre su hombro. «Nunca es tarde para pedir perdón, Esteban. Nunca». El hombre no respondió. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Jesús lo envolvieron como un eco. Por primera vez, sintió el deseo de reparar lo que había roto. Los días siguientes, el trabajo en el campo se convirtió en una rutina que moldeaba su carácter. Aprendió a levantarse temprano sin necesidad de que nadie lo despertara, a valorar cada plato servido después de horas de esfuerzo, y a respetar el silencio como un espacio de reflexión. Cada vez que sus manos enterraban semillas, sentía que algo dentro de él también germinaba, un anhelo de ser distinto. No todo era fácil. Había momentos en que el cansancio lo hacía maldecir, en que el recuerdo de sus deudas lo hundía en la desesperación. Pero Jesús siempre estaba cerca, no con sermones, sino con su ejemplo, trabajando a su lado, hombro con hombro, sin quejarse. Así, Esteban comenzó a comprender que la redención no se encontraba en las palabras, sino en la constancia de los actos. Y aunque aún quedaba mucho camino, cada surco abierto en la tierra era también un surco abierto en su alma. El mercado municipal hervía de vida una mañana de sábado. El olor a carne asada se mezclaba con el de las flores frescas, mientras los gritos de los vendedores competían entre sí. «A 10 la docena de jitomate. Lleve las guayabas bien dulces». Esteban caminaba entre los pasillos, con una canasta vacía en la mano. Jesús le había encargado comprar algunas hierbas y maíz, y aunque al principio se sintió torpe en medio del bullicio, poco a poco empezó a disfrutar del ambiente. Se detuvo frente a un puesto de hierbas medicinales acomodadas en ramilletes que desprendían un aroma intenso: manzanilla, epazote, hierbabuena. Al alzar la vista, su corazón dio un vuelco. Allí, del otro lado del mostrador, estaba su madre. Doña Rosa estaba inclinada sobre la mesa, preguntando precios con voz suave. Vestía un rebozo azul gastado y cargaba una bolsa de tela en la que guardaba algunas compras. Aunque sus pasos eran más lentos y su espalda más encorvada, había en ella una dignidad que el tiempo no había podido arrancarle. Esteban sintió que las piernas le temblaban. El mercado, con todo su ruido, se desvaneció para él. Solo podía escuchar el golpeteo de su propio corazón. «Mamá», susurró, casi sin darse cuenta. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. No hubo reproche en la mirada de doña Rosa, ni rabia, ni rencor, solo una ternura inmensa, como la que siempre había tenido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Esteban», dijo ella con voz serena,
como si lo hubiera visto ayer mismo. El hombre tragó saliva, incapaz de responder. Sus manos sudaban y la canasta temblaba entre sus dedos. Todo lo que quería era correr hacia ella, abrazarla, pedirle perdón. Pero el miedo lo paralizaba. Miedo a que esa ternura se esfumara, a que la sonrisa se transformara en reproche si se acercaba demasiado. Doña Rosa, en cambio, no se movió con prisa. Pagó las hierbas y acomodó su bolsa. Luego se volvió a mirarlo, inclinando la cabeza con dulzura. «Cuídate, hijo», susurró antes de dar media vuelta y perderse entre la multitud. Esteban permaneció inmóvil, como si lo hubieran clavado al suelo. La garganta le ardía. Quiso llamarla, detenerla, pero las palabras se atoraron en su pecho. Solo alcanzó a ver su figura alejándose, frágil y pequeña, entre la marea de gente. Cuando por fin reaccionó, se dejó caer sobre un banco cercano, con la respiración agitada. Se cubrió el rostro con las manos y un murmullo escapó de sus labios. «¿Cómo puede aún mirarme así, después de lo que le hice?» El bullicio del mercado volvió a golpearlo con fuerza. Levantó la vista y allí estaba Jesús, que lo observaba desde unos metros de distancia. Había presenciado el encuentro sin intervenir. Se acercó despacio y le puso una mano en el hombro. «La vida siempre nos da oportunidades, Esteban», dijo con calma. «Lo difícil es tener el valor de tomarlas». Esteban cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «No pude ni hablarle», confesó con voz rota. «Sentí que me iba a desmoronar». «El primer paso no siempre es hablar», respondió Jesús. «A veces es aprender a mirarse al espejo sin huir». Las palabras quedaron flotando en el aire. Esteban respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Sabía que había perdido un momento valioso, pero también comprendía que la vida le estaba mostrando un camino que no podía seguir ignorando. Se levantó del banco, todavía con la canasta vacía, pero con el corazón lleno de preguntas. Algo dentro de él comenzaba a presionar con más fuerza, pidiendo salir, pidiendo redención. El verano avanzaba con días pesados y húmedos. El trabajo en el campo se volvía cada vez más arduo, y aún así, Jesús no dejaba de ayudar a todos los vecinos que lo necesitaban. Si alguien tenía problemas con sus animales, él estaba allí. Si hacía falta levantar una barda o reparar un techo, él aparecía con sus manos firmes y su serenidad inquebrantable. Esteban lo acompañaba en muchos de esos encargos, aprendiendo en silencio. No dejaba de preguntarse de dónde sacaba tanta fuerza aquel hombre. Sin embargo, pronto descubrió que la entrega constante tenía un precio. Una tarde, Jesús se detuvo en medio de un surco y apoyó la pala en la tierra. Su rostro estaba pálido y el sudor le corría en abundancia, distinto al de otras jornadas. «¿Qué te pasa?», preguntó Esteban, alarmado. Jesús intentó sonreír. «Solo es cansancio». «Nada grave», pero al dar un paso se tambaleó. Esteban lo sostuvo antes de que cayera. «No es cansancio, Jesús. Necesitas descansar, ir al médico». El campesino negó con la cabeza. «Hay demasiado por hacer. La gente depende de mí». «¿Y de qué sirve todo si tú caes?», exclamó Esteban con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. Con esfuerzo, lo llevó hasta la casa. María Elena se apresuró a atenderlo, colocándole paños fríos en la frente. Esteban, nervioso, caminaba de un lado a otro. Nunca había sentido tanta preocupación por alguien desde que se había alejado de su madre. Durante los días siguientes, Jesús permaneció en cama. Esteban se vio obligado a encargarse del campo, de los animales y de las tareas que antes consideraba insignificantes. Al principio se sintió torpe, pero poco a poco entendió la magnitud del sacrificio que aquel hombre hacía por todos. Una tarde, mientras regaba los surcos, levantó la mirada hacia el cielo nublado. Jesús se desgasta ayudando a los demás, sin esperar nada, pensó en voz baja. ¿Y yo? Yo solo destruí lo que tenía más valioso. El peso del remordimiento lo hizo soltar la manguera y caer de rodillas sobre la tierra mojada. Allí, por primera vez, pronunció palabras que nunca había dicho con sinceridad. «Dios, si estás escuchando,
enséñame a ser distinto. No quiero seguir siendo el hombre que fui. Esa noche, sentado junto al lecho de Jesús, le confesó sus pensamientos. Ahora entiendo que amar no es hablar bonito ni dar cuando sobra. Amar es entregarse, incluso cuando duele. Tú lo haces todos los días. Yo, en cambio, corrí a la única persona que me amaba de verdad. Jesús abrió los ojos con dificultad, pero su voz se mantuvo firme. Todavía puedes remediarlo, Esteban. El amor de una madre es más fuerte que el rencor de un hijo. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Esteban sin que intentara ocultarlas. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si no me perdona? Jesús lo miró con una calma que atravesaba cualquier duda. El perdón no se trata de merecerlo, sino de pedirlo con humildad. Esas palabras se clavaron en el corazón de Esteban. Pasó el resto de la noche velando a su amigo, cuidando que la fiebre no volviera, cambiando los paños y preparando infusiones bajo la guía de María Elena. Cada gesto de servicio lo hacía sentir más humano, como si un nuevo Esteban estuviera naciendo dentro de él. Al amanecer, cuando la brisa fresca entró por la ventana, Esteban tomó una decisión firme. Buscaría a su madre, sin importar el miedo ni la vergüenza. No podía seguir postergando lo inevitable. Jesús, débil pero consciente, sonrió al verlo decidido. «Ve, hijo, ella te espera desde el día en que te fuiste». Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban creyó en esas palabras. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras caminaba por las calles empedradas del barrio donde había crecido. Cada esquina le traía recuerdos, los juegos de infancia, los regaños de su madre cuando llegaba tarde, las veces que ella lo llamaba a cenar con un plato de sopa caliente. Ahora esas memorias lo golpeaban con un peso que casi lo hacía retroceder. Al llegar a la casa de doña Carmen, la vecina que había acogido a su madre se detuvo frente a la puerta de madera desgastada. Dudó. El orgullo quería frenarlo, susurrándole que aún no era el momento. Pero algo más fuerte lo impulsó a tocar. La puerta se abrió despacio. Doña Carmen lo miró con ceño fruncido. «¿Qué quieres, Esteban?», preguntó, con un tono que mezclaba desconfianza y reproche. Él bajó la mirada. «Quiero hablar con mi madre». La mujer lo observó en silencio unos segundos antes de apartarse y dejarlo pasar. El interior de la casa era sencillo, con olor a café recién hecho y pan dulce. En un rincón, sentada en una mecedora, estaba doña Rosa. Su cabello se veía más blanco, su rostro más delgado, pero sus ojos brillaban con la misma ternura de siempre. Esteban se quedó quieto como un niño asustado. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Finalmente cayó de rodillas frente a ella. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «perdóname». Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Recordó el día en que la había corrido, los insultos, el portazo. Cada palabra dura regresaba como un látigo a su conciencia. Yo te lastimé, te humillé, y aún así sé que nunca dejaste de amarme. No merezco tu perdón, pero lo necesito». Doña Rosa extendió una mano temblorosa y acarició su cabello, como cuando era niño. «Hijo, siempre supe que volverías». Esteban apoyó la frente en sus rodillas, llorando sin poder contenerse. «Me equivoqué, mamá. Te fallé como hijo. Pensé que me habías dado poco, pero ahora sé que me diste todo. Todo lo que tenías, incluso lo que te faltaba». Doña Rosa también lloraba, pero sus lágrimas eran de alivio. «No hay error tan grande que el amor no pueda perdonar», susurró. «Siempre fuiste mi hijo y siempre lo serás». El abrazo que siguió fue largo y silencioso. Doña Carmen, testigo del momento, se secó una lágrima en secreto y salió discretamente, dejando a madre e hijo en su reencuentro. Al poco tiempo, algunos vecinos se acercaron, curiosos por el murmullo de que Esteban había regresado a pedir perdón. Vieron la escena desde la calle. El hombre arrodillado, la madre acariciándole la cabeza, ambos unidos en un lazo que ni la rabia ni el orgullo habían podido romper del todo. «Míralo», comentó un vecino.
Al fin entendió lo que vale una madre. El rumor corrió por el barrio, pero esta vez no eran críticas ni burlas, era admiración y esperanza, porque todos sabían lo difícil que era dar ese paso. Esteban, aún de rodillas, levantó el rostro enrojecido y dijo con voz firme: «Prometo que nunca más te soltaré, mamá. Esta vez voy a cuidarte como tú siempre me cuidaste». Doña Rosa asintió con una sonrisa débil, pero llena de amor. «Eso es lo único que siempre quise, hijo, tenerte cerca». El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la escena con un resplandor cálido. Esteban sintió que una carga enorme se desprendía de su espalda. Había llorado, se había humillado, pero en ese acto encontró la libertad que tanto había buscado. Ese día comprendió que la verdadera fuerza no estaba en imponerse a los demás, sino en arrodillarse cuando el corazón lo pedía, y en ese gesto el hijo que había estado perdido comenzó finalmente a volver a casa. El barrio entero fue testigo del cambio. Pasaron los días y ya no se veía a Esteban vagando por las cantinas ni perdiéndose en apuestas. Ahora madrugaba junto a Jesús para trabajar en el campo y regresaba temprano para acompañar a su madre. Las mismas calles que antes lo habían visto tambalearse ebrio, ahora lo veían caminar erguido, con el rostro sereno y las manos limpias de trabajo honrado. Doña Rosa volvió a vivir con él en la casa que un día la había expulsado. El rebozo colgado en la esquina ya no era un recordatorio de ausencia, sino de presencia. Esteban había reparado las paredes, pintado los muros y limpiado cada rincón, como si quisiera borrar con esfuerzo las huellas de su antigua vida. Pero sabía que el verdadero cambio no estaba en las paredes, sino en su corazón. «Mamá, ya no quiero que vuelvas a preocuparte por nada», le decía mientras le servía un plato de caldo. «Ahora me toca a mí cuidarte». Ella lo miraba con ternura y respondía con palabras que siempre parecían acariciar. «Con tu compañía basta, hijo. Ese es el regalo más grande». El barrio también notaba la diferencia. Los vecinos, que antes murmuraban sobre su crueldad, ahora lo saludaban con respeto. Algunos incluso pedían su ayuda para arreglar techos o cargar materiales. Esteban no solo cumplía, sino que lo hacía con una humildad que sorprendía a todos. Jesús, por su parte, observaba el cambio con satisfacción silenciosa. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo la sombra del mezquite, Esteban le confesó: «Nunca pensé que pudiera sentir paz. Creí que mi vida estaba condenada». Jesús sonrió mirando el horizonte. «Nadie está condenado mientras decida levantarse. La vida siempre da nuevas oportunidades, pero hay que tener el valor de tomarlas». Esteban asintió. Ya no discutía, ya no se burlaba, solo agradecía. El recuerdo de don Rogelio aún rondaba en su mente, pero con la ayuda de Jesús y el fruto del trabajo honrado, poco a poco logró reunir lo suficiente para enfrentar la deuda. No fue fácil, pero tampoco se rindió. Cuando finalmente entregó el dinero, lo hizo con la cabeza en alto, consciente de que esa página de su vida estaba cerrada. Las noches, antes llenas de tormentos, ahora eran distintas. Esteban se sentaba en el patio con su madre, escuchando sus historias y riendo con ella. El olor a maíz tostado volvía a llenar la casa, pero ya no era un recordatorio doloroso, sino un símbolo de hogar recuperado. «¿Sabes, mamá?», dijo una noche mientras miraban las estrellas. «Todo lo que siempre busqué fuera de casa ya lo tenía aquí contigo, solo que era demasiado ciego para verlo». Doña Rosa le tomó la mano con suavidad. «Lo importante no es lo que perdiste, hijo, sino lo que ahora cuidas». Las palabras lo envolvieron como una bendición. Supo en ese instante que no volvería a ser el mismo. Esteban entendió que la verdadera redención no era olvidar el pasado, sino vivir cada día demostrando que había cambiado. Y en ese camino encontró sentido, paz y amor. El eco de su historia quedó en el barrio como un ejemplo. El hijo que un día expulsó a su madre, pero que gracias a un encuentro providencial con Jesús Moreno, había aprendido a honrarla y cuidarla hasta el final. La vida le enseñó una lección que ya nunca olvidaría. Quien honra a su madre, honra la vida misma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal
y comparte este mensaje. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo relatos que transforman el alma.